Ahora 3 mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Bienvenidos todos a Tostando Granizo. Como cada semana analizamos la política desde una perspectiva femenina. Hoy vamos a hablar precisamente de esas huellas, de las olas que quedan luego del 8M, del 8 de marzo. En el 8 de marzo, bueno, las calles se llenaron de voces, de consignas, de demandas, pero ahora que el ruido se apaga, ¿cuál es la tarea pendiente? Y creo que podemos tomarnos una pausa y analizar qué sucede después, porque finalmente la lucha por la igualdad debe trascender a una movilización y debe ser ese proceso continuo de transformaciones que se sostiene en el activismo, pero también con pensamiento crítico y desde muchísimos sectores. Y hoy queremos hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué queda cuando la marcha se termina? ¿Qué estrategias funcionan? ¿Qué queda pendiente todavía para convertir esas demandas en verdaderos cambios estructurales? Y si bien el 8M se vive con muchísima fuerza en cada rincón del mundo, creo que también es importante pensar y mirar cuáles son esas demandas particulares que se pueden mirar en cada uno de los contextos. En España, por ejemplo, una de las capitales globales del feminismo, miles de mujeres se tomaron Madrid, Barcelona, pero las consignas se marcaron en torno a la preocupación del avance de algunos discursos conservadores y también de ese intento de desmontar políticas de igualdad. La pregunta que quedó en España, por ejemplo, fue: ¿cómo defendemos lo que hemos conquistado hasta ahora? Por ejemplo, en Argentina ahora la movilización estuvo atravesada y con tintes de crisis económica, también de amenaza de recortes de políticas de género y de presupuestos concretos para esto. Y el movimiento feminista argentino definitivamente ha logrado hitos importantísimos en materia de derechos, en materia de reformas legislativas que ahora podrían enfrentar un nuevo desafío de si se mantienen o podrían sufrir cambios en estas conquistas. En México también lo vimos, donde la violencia de género sigue siendo y se considera como una crisis de Estado. La marcha fue masiva, miles de mujeres salieron a exigir precisamente justicia para los feminicidios, pero ahí el mensaje fue: no solamente queremos un 8M de conmemoración, sino que queremos una respuesta concreta del Estado para las mujeres que han desaparecido o las mujeres que han sido violentadas. En Francia, sindicatos y organizaciones aliados de la lucha de los trabajadores y de derechos laborales para las mujeres alzaron su voz. Y en Colombia, por ejemplo, hubo algunas manifestaciones vinculadas con dolorosos asesinatos en los últimos años. Y creo que estas movilizaciones reflejan realidades distintas, pero el hilo conductor, por supuesto, se mantiene. La lucha por la igualdad tiene una agenda diversa, tiene una agenda que es nutrida por distintas perspectivas y por la historia que ha vivido cada país. Por eso hoy queremos hablar de lo que significa esta incidencia, cómo se sostiene esta lucha por la igualdad y, por supuesto, aterrizarla, en nuestro caso, en el Ecuador. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Tostando Granizo, les saluda Jimena Ron. Yo quiero empezar, Ana y Ani, haciendo una, creo que necesaria observación, porque solemos pensar que la marcha del 8M está relacionada exclusivamente con los grupos feministas, y además se suele pensar, o hay una idea en el imaginario colectivo, de que el feminismo es uno solo, ¿no? Y por ahí la gente decanta en una dicotomía entre soy o no soy feminista, y creo que hay que aclarar algo, porque esto es necesario. Los feminismos son varios, ¿no? Porque las mujeres somos diversas, y en nuestra diversidad necesitamos diferentes acciones y diferentes pensamientos para poder reivindicar nuestros derechos. Y entonces está, por ejemplo, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo socialista, el feminismo liberal, el feminismo radical, el ecofeminismo. Es decir, existe una variante diversa, grande de feminismos, y que en el fondo involucran una corriente que tiene un solo pensamiento, y es propugnar la igualdad entre hombres y mujeres, no una mayor preponderancia de las mujeres, creo que esto es importante, sino una igualdad. A mí me encanta esta frase, que no voy a recordar quién la dice, sino que establece esto de: a mí me importa que las mujeres no
no estén sobre el hombre, sino que tengan poder sobre ellas mismas. No tengan poder sobre el hombre, sino poder sobre ellas mismas. Es más o menos lo que propugna esta corriente feminista. Y sobre esta base, el 8M hace esto, ¿no? El aglutinar tanto a las mujeres como a las niñas para que se pueda, digamos, visibilizar las diversas luchas que existen de parte de los movimientos, de las organizaciones feministas y que también se puedan visibilizar las acciones que las mujeres tenemos a lo largo de nuestra vida y que no solamente, digamos, ocurren un solo día del año, sino que ocurren luchas, desafíos durante todo el año. Y el Ecuador es un ejemplo de eso. Un poco los avances que hemos tenido por parte de los diversos grupos feministas en el país han sido importantes por mujeres y también por hombres que han establecido temas que han puesto en la palestra temas que han sido conquistas, ¿no? Yo voy a referirme a un par que creo que podrían ser importantes solamente para recordar. Por ejemplo, en materia judicial, en esto que nosotros llamamos el litigio estratégico, hemos tenido avances relacionados, por ejemplo, con la incorporación, la despenalización del aborto por violación, que es algo que se ha luchado mucho también desde los grupos feministas. También hemos tenido desde la Asamblea Nacional leyes importantes como la ley de violencia de economía violeta, que con Anita participamos un poco también de ese proyecto de ley. También está esto que se está discutiendo ahora mismo en la Asamblea Nacional, ¿no? La violencia vicaria, ¿no? El tratar de visibilizar un tipo de violencia que involucra también el discriminar y el violentar a las mujeres a través de sus hijos, ¿no? A través de su familia. Y eso creo que es importante, primero visibilizarlo, ponerlo en el debate, y esto lo hacen los grupos feministas, las organizaciones de defensa de las mujeres, porque a veces no quieren ser llamados como feministas, pero organizaciones de defensa de las mujeres que ponen en la mesa de debate ciertos temas. Me parece a mí que uno de los temas que está pendiente todavía son políticas públicas que generen esto que nosotros llamamos la igualdad. Sí, totalmente. Qué gusto, chicas, conversar con ustedes de un tema tan importante para quienes somos la mitad de la población del país, ¿no? Según el último censo poblacional, pues somos realmente el 51% de la población. Y esto representa muchísimas situaciones que involucran que realmente el país debería, como tú acabas de señalar, Jimena, realmente adoptar políticas públicas, pero políticas públicas sostenidas, ¿no? Que no sean simplemente un tema de traerlo a colación el 8 de marzo o el 25 de noviembre o cuando estemos en campaña electoral, ¿no? Es un tema sumamente importante. En torno a eso, por ejemplo, también señalar que actualmente en el país el 38% de las mujeres son cabezas de hogar. Eso implica también esta responsabilidad que tienen las mujeres de sacar adelante la economía de sus familias pese a las graves condiciones económicas que hoy se viven. Yo también quisiera como aportar también un poco en lo que señaló Jimena, lo que ha señalado Anita, respecto de cómo las mujeres en este ámbito jurídico y en este ámbito político hemos logrado alcanzar tanto, ¿no? Pero falta muchísimo todavía. Y bueno, a lo largo de la historia las mujeres han alcanzado estos, digamos, hitos, ¿no? La primera ley de violencia contra la mujer, la conocida Ley 103, ¿no? Pero quisiera referirme a, digamos, a temas un poco más contemporáneos. El conseguir la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 fue sumamente importante. Hoy tenemos organizaciones de mujeres como Fundación Aldea que hacen un mapeo del femicidio. Sin esas compañeras realizando ese mapeo del femicidio, no podríamos establecer cuál es el número primero de femicidios, porque las cifras, digamos, oficiales, las cifras de las instituciones estatales, no siempre reflejan lo que realmente sucede. Entonces, este mapeo del femicidio es fundamental. También hablar de la importancia de tener la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en el año 2018, fundamental. Sin embargo, es una ley que, digamos, no tiene toda la voluntad política, el presupuesto para luego trasladarlo a políticas públicas que realmente impliquen esta prevención y erradicación de la violencia, ¿no? Tenemos todas las reformas al Código Orgánico de la Democracia que se han dado igual a lo largo de la historia por la lucha del movimiento de mujeres, pero estas últimas reformas que implican que realmente podamos encabezar,
que realmente haya este sentido de Que ha paridad, sido paso ¿no? a paso, ¿no? Ir Sí. viendo y ajustando, Sí. inclusive cuál puede ser esa medida para que realmente las mujeres podamos participar. Y el tema de estar pendientes de que no haya retrocesos, porque ante Exacto, cualquier exacto. crisis Esto es pueden importante. estar siendo interpelados. Eso es Cierto. importantísimo. Señalar, por ejemplo, la importancia de todos estos cambios a nivel normativo, pero también digamos, este conjugar del movimiento de mujeres entre esta incidencia en el legislativo, estas propuestas, porque elaboramos propuestas para estas reformas, para estas normas, pero además este conjugar, como lo hemos dicho, en la presencia en las calles. Por ejemplo, cuando se dio el femicidio de María Belén Bernal, o sea, creo que fue tan importante la unidad del movimiento de mujeres, la lucha de las mujeres en las calles para demandar realmente justicia y verdad, porque al haber sido cometido este femicidio, en la forma y desde dónde se comete, ¿no? En dónde se comete y quién, por parte de quién, por un agente estatal, hubo en un momento la intención de, qué sé yo, de un velo, ¿no? De que no se sepa bien qué pasó y de una u otra forma proteger a quien había incurrido en este horrendo acto, ¿no? Destacar también, por ejemplo, lo que tú señalas, Jimena, el tema del litigio estratégico. Por ejemplo, el haber llevado el caso de Paola Guzmán hacia la Corte Interamericana de Justicia. La sentencia de Paola Guzmán es una sentencia primordial para el país. Aún hay temas pendientes que el Estado no ha cumplido alrededor de eso, pero quedó en evidencia todo lo que... Es parte de la política pública. en el fondo, el Exactamente, cumplimiento. la violencia que se vive en el sistema educativo, que viven las niñas, que viven las adolescentes en el sistema educativo, que persiste y que hoy tiene otros parámetros, como por ejemplo el tema del crimen organizado, el tema del reclutamiento forzoso de niñas, de adolescentes para el crimen organizado. Creo que... estos son temas fundamentales que hay que tratarlos, de los que hay que hablar y sobre todo temas que no podemos dejar pasar para recordar lo que se ha hecho, pero además pensar en qué viene. Y en eso creo que coincidimos en que hay mucho que hacer en cuanto a, por ejemplo, defender la institucionalidad. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos siempre está en esta situación en donde buscan debilitarlo. Sí, hay un tema de debilitamiento del Hicieron cambiar Ministerio el de la nombre Mujer. hace Sí, poco, ¿no? o la presencia de la primera dama entregando o hablando de violencia contra la mujer, que no digo que esté mal que lo haga la primera dama, pero sí está mal en el sentido de quitarle la responsabilidad o el lugar que cumple esta institución frente al país con política pública y en cambio mostrarle al país que a través, digamos, de dádivas o de pequeñas, o de caridad, yo le digo caridad a lo que hace la primera dama y entonces mostrarnos una realidad que no es la que corresponde frente a un Estado que tiene que estar presente en torno a estas realidades. Y si hablamos de política pública, y yo creo que han sido datos súper importantes los que nos ha dado Ani, y si hablamos de política pública hablamos precisamente de la política, de quién finalmente gobierna o quién diseña, quién evalúa, quién mira cuál es la medida que debe involucrarse para poder llevar a cabo cambios en el sistema. Y ahí la política no debemos mirarla como un espacio neutral, sino que debemos pensar en la política más allá, inclusive de llegar, porque por supuesto, quiero decirles que la lucha por la igualdad tiene incluso fases y etapas, y en algún momento, y todavía sigue siendo el llegar y tener una cuota, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora también la lucha debe ser por generar mayor contenido inclusive para la igualdad desde cargos y desde puestos de decisión. Completamente de acuerdo. Siempre se ha dicho, bueno, llegan las mujeres y no realizan cambios. ¿Por qué no realizan cambios? Yo quiero decir que hay muchísimas razones que pueden explicar esto. Y una de ellas, tal vez es que las mujeres llegan sin estructura o llegan también sin formación Como adecuada, suelen formación decir, política. Anita, llegas al poder sin poder. Sí, correcto. Y hemos visto casos que nos dibujan esta situación ahora mismo y más allá de ideologías, ¿no? La primera ministra en asumir la primera ministra en Finlandia, que se llama Sanna Marin, una mujer joven, fue escrutada doblemente por el público, inclusive por su edad,
por su edad, por la juventud que ella tiene en ese momento, y tenía que involucrar eso todo el tiempo en los discursos y en cómo manejaba el poder. Tuvo un cuestionamiento por una fiesta, me parece. Sí, correcto. Ahora mismo también Francia Márquez en Colombia, más allá de todo el lío que se está armando en Colombia, la vicepresidenta acaba de dejar también el Ministerio de Igualdad, y creo que es un dato que puede aportar al análisis. Y ella tiene un gran recorrido, o sea, un gran recorrido como lideresa social, y más allá de ese intríngulis que hay ahora mismo en Colombia, y que deberíamos hacer un programa entero nada más para hablar de todo lo que se está viendo. Creo que las mujeres tienden a llegar ahora mismo sin estructura de apoyo. Primero, sin partidos que realmente las respalden, sin base política consolidada, sin un liderazgo que pueda volverse muchísimo más firme, sino que llegamos vulnerables, y eso tiene que cambiar. Las mujeres tienen que llegar al cargo, inclusive ahora sí, con la cuota, no estoy diciendo lo contrario, pero tenemos que ayudar a que estas mujeres que llegan tengan una red de apoyo que les permita llevar a cabo los cambios que necesitamos y mantener algunas políticas públicas. Ojo, porque hay políticas públicas que se pueden haber ya generado, o algunos cambios legislativos, y que ahora corren peligro de dar marcha atrás. Y es precisamente lo que no podemos permitir. Lo conquistado, las luchas que se han conseguido, todos los pasos pequeños y grandes que se han dado en virtud de grandes luchas que se han realizado en el pasado, tenemos que fortalecerlos, tenemos que comprenderlos, y tenemos que hacer que la ciudadanía se apropie precisamente de esa agenda. El tema del retroceso de derechos, porque hay algo que se ha dicho y que me parece que hay que enfatizarlo, y es que lo que se ha conquistado y lo que se ha ganado, uno no lo tiene que dar por sentado, ya está ahí, y entonces correcto, es inamovible, está escrito en piedra, no, porque puede retroceder, ¿no? No solamente en términos legislativos, sino también en términos judiciales. Yo aquí quiero recordarles que justamente el día de ayer ya se materializó, digamos, la renovación de la Corte Constitucional, salieron 3 jueces y van a entrar los nuevos 3 jueces, y aquí un poco hay que hacer un análisis de cuál va a ser el pensamiento de los jueces que correcto, entran. qué perfiles salieron, ¿no? Los perfiles que salieron son más perfiles de corte, digamos, conservador, pero también hay que ver sobre todo, hay que ver más bien, hay que analizar los que entran. Pero no Daniela Salazar. Salvo Daniela Salazar, Sí, no y Daniela aquí Salazar. creo que voy a abrir un paréntesis para felicitar la gestión de la doctora Daniela Salazar. Yo también, Una jueza yo también. extraordinaria que Así ha hecho un trabajo una gran labor, espectacular en la Corte Constitucional. De los otros 2 jueces, básicamente no tengo mucho que decir. Bueno, la doctora Corral también ha tenido sentencias interesantes. Pero, en todo caso, el análisis que hay que hacer es el análisis del pensamiento de los que entran. ¿Por qué? Porque podríamos tener una mayoría conservadora, quizás no en esta composición, pero en otras que vengan, una mayoría conservadora que mueva las sentencias que han sido importantes en materia de derechos de las mujeres, ¿no? Y esto de aquí es supremamente, digamos, importante, que la sociedad esté siempre atenta de lo que puede ser un riesgo para el retroceso de los derechos de las mujeres. Hemos avanzado mucho, digamos, en temas interesantes que también se están de alguna manera yendo para atrás. Me parece que la violencia política de género es un ejemplo de eso. También nos costó mucho ponerla, me refiero a como colectivo, que se ponga dentro de una normativa, que se establezca dentro de una normativa, y esto además casi que pioneras a nivel regional, pioneros como Ecuador a nivel regional, para incorporar a la violencia política de género como una infracción electoral. Y ahora ustedes ven, bueno, ya hemos analizado esto incluso en otros programas, cómo se malusa el término, cómo se malusa la figura, y esto lo que hace es restarle fuerza a figuras legales que se han establecido, que se han generado para proteger los derechos de las mujeres. Y también creo que es importante un poco recalcar esta idea de la necesidad de que los gobiernos, a puertas de un proceso electoral, tengan clarísimo el tema del respeto de los derechos de las mujeres desde todos los ámbitos. Sí, Jimé, sobre todo porque es muy preocupante que tanto que las 2 fuerzas políticas que están, digamos, en esta contienda electoral se hayan pronunciado abiertamente en contra de ya derechos alcanzados. Me parece gravísimo. Sí, es muy grave, y yo creo que ese es uno de los desafíos del movimiento de mujeres, precisamente en virtud de todo lo que hemos conversado, que viene después del 8 de marzo. Porque cualquiera que gane. Sí, pero yo creo que no se han pronunciado lo suficiente. Yo sí entiendo que han dado opiniones sobre casos en específico, pero yo sí creo que la ciudadanía debería demandar de los 2 candidatos, tanto de González como de Noboa,
cuál es su posición en virtud de los derechos de las mujeres, en virtud de los derechos de género, derechos reproductivos, derechos para la igualdad. Totalmente. Y yo no lo tengo claro de ninguno de los dos. O sea, intento a partir coger del por acuerdo ahí. más o menos te da una idea, ¿no? Así, De cuál es la definitivamente. perspectiva. Intento por ahí, qué sé yo, cazar ideas de declaraciones que han dado, de pronunciamientos, de papelitos que han firmado en algún momento. Que de pronto la gente no se acuerda ahorita, pero sí se necesitaría una posición clara. Yo siempre soy clara en dos cosas. Una, en respecto cuando se ven candidaturas. Una, que piensan sobre temas difíciles. Sí, toca preguntarles y tienen que responder y no pueden evitarlo. ¿Qué piensan sobre el tema Venezuela? ¿Qué piensan sobre el tema de derechos reproductivos? Anita, ¿valdría ahí entonces un llamado al comité de debates para cuando se dé el debate de segunda Convoquen a vuelta? Tostando Granizo, por Sí, favor, al comité de para debates. ayudarles, por favor, tomen en cuenta estos temas que son fundamentales, elaboren preguntas que realmente permitan entender Sí. cuál es la posición de los dos candidatos en torno a estos temas tan importantes. Yo también que les hemos señalado. preguntaría quiénes van a ser su gabinete. Me parece Totalmente. fundamental. Aquí como A no hay estas estructura de alturas del partidos. partido ya deberíamos de tener el gabinete, ya ¿Cuál va a deberían ser de su equipo verlo de trabajo? Por supuesto, si socializado. no todo es sorpresa y no se sabe cuál va a ser la tendencia. ¿Y por qué es importante? Porque ellos imprimen la política pública. Totalmente. Y creo que nos quedaríamos conversando de este tema toda la mañana, pero ya nos están haciendo señas, así que vamos a ir directo al granizo quemado de la semana, que claro que hay en Ecuador. A mí me encanta el sonido con el granizo quemado. Ojo que nos tocó también debatir con el tema del granizo quemado, pero ha ganado los acuerdos que han firmado los candidatos, tanto Luisa González como Daniel Noboa con los grupos religiosos para, en el acuerdo se establece defender la vida desde la concepción hasta el final natural. Y también el tema de eliminar o de alguna manera de no proteger, ellos dicen, la ideología de género en las escuelas. Malas lecturas de 3 sentencias importantes que ha tenido la Corte Constitucional: el aborto por violación, la eutanasia y la sentencia de los niños trans. Malas lecturas porque son sentencias que van a proteger derechos y que estos dos candidatos de alguna manera están tratando de desconocer. Ahí estuvo, el granizo quemado de la semana. Y con eso cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles 8 de la mañana. Chao, chao. Saludos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.